Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les saluda su amigo de ayer, hoy y siempre, Cándido López Osorio, con un tema polémico, claro que sí. Sin embargo, es un tema que pues debería estar muy presente en la vida de las personas a los que les place el estudio de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente. Vamos a hablar de una persona que se llama Judas el Iscariote o Judas Iscariote, del hebreo Yehudá Ishkedot. ¿Cómo? Yehudá Ishkedot. ¿Qué significa? Yehudá pues quiere decir persona de Judá, pero Ishkedot, Keiyot, Ishkedot. Ish significa hombre. Keiyot es un lugar. Hombre de Keiyot, ¿sí? O el Kirioti, o sea, de Keriot. Keriot es Moab. Y existe la posibilidad de que este señor Yehudá Ishkedot, hijo de Simón Ishkedot, hubiera sido un converso o hijo de conversos al judaísmo y no un judío de nacimiento. Una conversión un poquito extraña o quizás hasta turbia, puesto que el moabí, no entraría ni aún en la 10ª generación a la Mikra Kodesh. No entraría a la congregación de Dios, a la congregación santa. Lo que nos da a entender la posibilidad de que quizás fuera ilegítima su conversión. Esta persona, existe la posibilidad de que haya pertenecido al grupo de los celotas. No de manera canónica ni oficial existe esta información. Sin embargo, en uno de tantos evangelios apócrifos es mencionado como celota. Sin embargo, eso de decir es que es apócrifo el evangelio, a mí la verdad me vale sombrilla. Les doy más crédito a esos que a los que nos han impuesto. A mí me gusta más lo que no nos imponen que lo que nos imponen. Está claro el ejemplo, vamos a la escuela, nos enseñan lo que nos quieren enseñar en la escuela, salimos de la escuela y nos damos cuenta que nos enseñaban pura basura y que la vida real es una cosa completamente diferente. Por eso aquello que me dicen es que no es canónico, ay, qué bueno, gracias por presentármelo. Me parece mucho mejor. Ahora, el documento en el que se le atribuye ser celota, déjeme ver si lo tengo en la mano, porque tengo entendido que no lo tengo. Sí, es el Testamento en Galilea de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio apócrifo, en el que menciona a Judas como celota, capítulo 2, versículo 12. Ok. Sin embargo, también existe la posibilidad de que fuera canaíta, que es también celador, celoso. Una mención celota es del griego y sí tiene que ver con celos. ¿Sí? Y en hebreo igual es con celos, tiene que ver con celos. Esto nos puede ayudar mucho a comprender la personalidad de esta persona, toda vez que siempre que vamos a tratar un tema, esto me lo enseñó bien preciso un amigo teólogo, siempre en la Biblia es contexto inmediato, contexto remoto, contexto histórico. Y es algo que siempre lo he platicado, sin embargo, sin clasificarlo
pero pues ahora sí que siempre hay que profundizar, como lo había comentado, no solamente el contexto histórico, sino que el sociocultural y el sociocultural en el que se encuentran también los modismos lingüísticos, ¿no? Dada la secta a la que pertenecía este personaje, pues podemos entender más o menos cuáles eran sus ideas respecto de lo que tenía que ser un Mesías y las razones, o sea, que lo orillaron a entregar a quien se conoce como el Mesías, ¿sí? Para que de esa manera podamos llegar a una conclusión, saber si hizo bien, saber si hizo mal o si acaso lo estamos juzgando mal, lo estamos juzgando bien, ¿sí? Caso curioso de este señor, dice que él no se colgó, no se suicidó. La única referencia al suicidio de Judas el Iscariote y Judá Iscariot es el libro de Mateo. Sin embargo, es el libro de Mateo en la última parte. Y se supone que en los manuscritos más antiguos, Códice Vaticano y Códice Sinaítico, no aparece esa última sección del último capítulo del libro de Mateo. Así es, señoras y señores, no está en los manuscritos más antiguos, es algo más tardío, es algo que apareció a partir del año 150, cuando ya quizás el mismo escritor, o lo más seguro y es lógico, que el mismo escritor de Mateo ya no existiera. Fue incluido canónicamente hasta el siglo XVI por Erasmo de Rotterdam bajo mandato del Vaticano. No está en los manuscritos más antiguos. Ahora, el libro de los Hechos, desde el principio, tengo entendido, capítulo 1, versículo 18, dice que este señor, el Iscariote, no se suicidó, sino que se cayó, se fracturó la cabeza y se partió por mitad. Esto coincide mucho con la descripción de su historia que hace Flavio Josefo. ¿Qué dice Flavio Josefo acerca de lo mismo? Flavio Josefo asegura que este señor engordó demasiado al grado de no caber por una puerta. Dicen que un día iba caminando él y su pequeña corpulencia, no agraviándome, fue atropellado. A la hora que es atropellado, lo parten por mitad, se quiebra la cabeza y expone todas las tripas. Por eso mismo es que el libro de los Hechos asegura que él mismo compró el campo de sangre, el cual fue llamado así toda vez que fue comprado por el precio con el que se supone entregó al maestro. Las mentadas 30 piezas de plata, al parecer tetradracmas de Tiro, puesto que eran las que tenía permitidas el templo para su uso, para su acumulación, para su atesoramiento. Permitidas por quién, claro, por el gobierno romano, no por el gobierno israelita, toda vez que Israel estaba siendo gobernado en ese momento por un árabe y por un romano. ¡Qué tristeza! Las tres fuerzas, las tres potencias de las que anteriormente habíamos hablado, la potencia de Jacob, la potencia de Ismael y la potencia de Amalek o Edom. ¿Sí? Superando en este momento Amalek e Ismael a Israel. Tristemente Israel a los pies de estos en ese momento. Bueno, ¿qué sucede acá? Se dice que este señor fue un traidor. Sin embargo, si nosotros ponemos atención a las cosas, él es uno de los apóstoles más obedientes. Porque la mayoría de los apóstoles se les decía que hicieran y no hacían. En este caso, este señor fue al que se le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. No escatimó, inmediatamente se dio el parón, como decimos aquí en Córdoba, Veracruz, México, y creo que en todo el sureste del país se dio el parón. Se levantó de la mesa, salió corriendo, lo entregó. Al ratito en la noche regresa con su séquito, le da el beso traicionero. Y donde que ya teníamos entregado al Mesías. Número 1, aquí está el Señor obedeciendo. Número 2,
¿No se supone que el mismo Mesías había dicho que tenía que ser entregado? Por supuesto que él tenía que ser entregado. Entonces, ¿por qué decir que el Iscariote hizo mal si se supone que él mismo dijo que tenía que ser entregado? Y cuando Pedro, en una ocasión, Jesús, Yeshua, Jesque, el Jesús, como le quieran llamar, dice, Señor, que no te suceda tal cosa, Jesús le contesta, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. ¿Qué le estaba dando a entender? ¿Qué le estaba dando a entender? Que el evitar su muerte estaría evitando su obra redentora. Entonces, al ser el Iscariote, el que lo entregara, él está cumpliendo con esa función, está ayudando a que esa función se cumpliera. Ah, ¿verdad? Me voy entendiendo. Lo mismo sucede con los sacerdotes, los Kohanima. El otro día escucho a una viejita decir, viejos malos, ¿por qué la entregaron? ¿No dice el mismo Evangelio de Juan que cuando dijo el sumo sacerdote, es mejor que uno sea entregado y no que todo el pueblo perezca? Realmente estaba profetizando, toda vez que el sumo sacerdote, hasta antes de la crucifixión y de ser rasgado del templo, tenía jurisdicción espiritual y quizás no solo jurisdicción, sino monopolio espiritual respecto de las cosas del Dios de Israel. Entonces no fueron viejos malos, sino fueron herramientas de Dios para contribuir a la redención, a tu redención, si acaso eres o dices ser creyente de Jesús, Yeshua, Jesque, el Jesús, o como lo quieras llamar. ¿Cómo la ven? Ahora continuemos. Muchos dicen que el pecado de Judas fue haber entregado al Mesías, y no es cierto. Cuando Judas entrega al Mesías estaba siendo obediente. Y como le dijo Shmuel Hanabí, el profeta Samuel. ¿Cómo? Shmuel Hanabí. El profeta Samuel es chala. ¿Sotesa Samuel? No. Si nosotros vamos a la Biblia no encuentras ninguna A. Es más, la A no existe en el hebreo. ¿Sí? La A no existe en el hebreo. ¿Qué está sucediendo acá? Le dice Samuel a Shaul Amelech. Por favor, Dios quiere obediencia. No quiere sacrificios, quiere obediencia. Y fue bien obediente, y lo que has de hacer, hazlo pronto. Sí me decía mi abuela, siempre decía, hijo, préndete esta frase, la frase que Diosito le dijo a Judas. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Siempre hazlo pronto, todo hazlo pronto. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto, ni te esperes. Que si ganas de hacer pipí, inmediatamente te levantas. Que si tienes ganas de hacer popó, inmediatamente te levantas. Pues sí, ahí tenemos testimonio de la gran obediencia que tuvo el Iscariote. El más obediente de los apóstoles. ¿Sí? Una obediencia que ni Pedro, que ni Juan, que ni Mateo, que nadie. Ni sus propios hermanos, porque entre sus hermanos, entre sus discípulos, habían 2 hermanos del Jesús. Sí, güey. Sí. Ahora, muchos dicen, ay, es que tuvo un pecado bien feo. Bueno, entonces, si no fue su pecado haber entregado al Mesías, ¿por qué? ¿Por qué sufrió tanto? Porque tuvo una muerte tan fea, tan trágica y tan terrible. Sencillo. Murió número 1 deprimido. Ya se acabó. Quien está deprimido, pues está viviendo el propio castigo de su propio pensamiento, de su propia mente, es presa y víctima de sí mismo, de sus propios pensamientos. O como gordito te puedo decir que más engordo cuando más depreando. Bueno, la otra es que si cometió un error, no fue haber entregado, porque él hubiera comprendido, hubiera entendido, cumplió con su función. Entonces su error fue que al ver que estaba sufriendo, muriendo, víctima, se dio cuenta, o él llegó a pensar, dijo, he entregado sangre inocente, sus propias palabras lo delatan. Ha de haber pensado, acabo de entregar a un inocente que no es el Mesías.
Y quizás ese fue su pecado, haber pensado que Yeshua, Jesús, que es que Jesús no era el Mesías. Y la otra más clara es que hasta el último de sus días, la depresión lo llevó a morir como murió, porque murió decepcionado, pensando que nunca había sido Yeshua el Mesías. Quizás el sentimiento de culpa, o quizás el haberlo negado como Mesías. Esto quizás continúe. Hasta aquí mi reporte.